amigos oyentes, está usted escuchando La Hora Clave, el noticiero, el News Magazine más completo de la radio. Hoy, precisamente para hacer un balance de lo que ha sido el primer año de un mandatario que de alguna manera ha marcado varios hitos en la política, pues hemos invitado a estudios a Fernando Vega, ex asambleísta constituyente por Alianza País y también actual miembro de la Comisión Anticorrupción, y también a Humberto Chacón, sociólogo, para que precisamente nos acompañen en el diálogo y el análisis sobre lo que ha sido el gobierno de Lenín Moreno. Un gobierno legítimo, un gobierno de cambio, un gobierno de transición. Todas esas dudas aún quedan y permanecen y están sobre la mesa. Muy buenos días, estimados invitados. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas, a los miembros de la cabina de la radio, aquí a nuestro compañero de ¿cómo le llamamos esto? De entrevista, y ya pues aquí para lo que ustedes digan. Buenos días a ustedes, buenos días a las personas que nos escuchan por esta prestigiosa radio emisora, a Fernando, un amigo de mucho tiempo en el ámbito de la reflexión política y de la práctica política también, y obviamente nuevamente a las ciudadanas y ciudadanos que nos escuchan. Estimados invitados, vale la pena comenzar por un tema que en su momento pues llegó a ser de gran debate político, y es que las elecciones que pusieron en el poder a Lenín Moreno concluyeron con un apretado porcentaje de ganancia, casi llegando a prevalecer la idea de que hubo un fraude electoral. ¿Ha podido Lenín Moreno, tras un año en el gobierno, legitimizarse como presidente, como mandatario, dejar atrás la sombra de ese proclamado en su momento fraude electoral? Bueno, yo creo que evidentemente la ganancia de Lenín Moreno estuvo marcada por una muy estrecha diferencia, con una serie de antecedentes de desconfianza en el Consejo Nacional Electoral, y por lo tanto la oposición liderada por Lasso, por supuesto, pues en la segunda vuelta puso muy en cuestión la ganancia de Lenín Moreno. Esa ganancia, diríamos, con un estrecho margen, luego fue puesta de nuevo en duda cuando se hicieron públicas unas infidencias de su asesor Mangas, aquí en Cuenca precisamente, donde de alguna manera, yo lo entiendo así, el asesor Mangas llegó a decir que prácticamente tenían las elecciones perdidas, porque Alianza País le apostaba precisamente a que Lenín Moreno perdiera las elecciones, en un análisis en el cual se suponía que ganando la derecha podría garantizarse de mejor manera el regreso de Rafael Correa. Parece que se pusieron a trabajar, ahí vinieron los pactos reconocidos por el nuevo Alianza País de Moreno y algunos personajes que incluso hoy están censurados, que pactaron con el bucaranismo y con Nebot para pedirle silencio, el no hacer campaña en contra de Lenín y hacer alguna crítica hacia Lasso, ¿no? Y que eso revirtió la tendencia y logró esa victoria arañada de país, ¿no? Yo creo que por eso se convocó en parte a la consulta popular, que fungió, yo ahí coincido con algunos analistas, que fungió como la tercera vuelta, en la cual pues Moreno logró legitimarse desde el punto de vista del apoyo popular, llegando a un apoyo del orden del 70%, cosa que Correa nunca llegó a ese nivel. Humberto, cabe decir que la sombra del fraude electoral ha quedado superada, ya nadie habla de eso. ¿Será que
finalmente en el segundo año de Lenín Moreno, pues esa legitimización que se ha ido dando en este proceso de construcción política en la cual se ha embarcado el primer mandatario, genere ya cambios más concretos, acciones más concretas, ampliamente reclamadas en la sociedad? Creo que en el imaginario político, en el imaginario de la población desde la perspectiva política, la información reside, es decir, las y los ciudadanos no olvidan fácilmente acontecimientos que de una u otra manera marcaron o se convirtieron en hitos dentro de la política ecuatoriana. Obviamente que Alianza País, con 10 años de gobierno, aparentemente tenía fácil ganar el proceso electoral. Sin embargo, es necesario notar algo que es muy importante. Si bien Lenín Moreno fue el candidato oficial, pero en realidad no fue el candidato de confianza del expresidente Rafael Correa, eso evidencia que al interior del país, ya durante la definición de candidaturas, existieron serias fricciones en donde obviamente el candidato oficial de Rafael Correa era Jorge Glass. Sin embargo, los números no le daban. En ese escenario, Lenín Moreno entra a terciar en las elecciones no como un candidato de confianza plena de Alianza País misma. Y en ese escenario entiendo que la legitimidad de su candidatura no se consolida ni siquiera dentro de Alianza País. Recuerde usted que ya reflexionando en torno a los resultados de la consulta popular, el 35% de los pobladores dijeron no a la consulta, y el único personaje político que hizo campaña por el no en la consulta se llama Rafael Correa. Por tanto, ese 35% está evidenciando un rechazo a la gestión política de Lenín Moreno. Lenín Moreno ha tenido muchas dificultades desde el momento mismo en el que se configuró su campaña. Los apoyos que recibió, los recibió de manera colateral, no los recibió directamente. Sin embargo, teníamos 10 años de un gobierno centrado en la gestión del Estado prioritariamente. Era muy difícil desmontar aquello. Por tanto, la candidatura de Lasso, que resultaba potente, fuerte, sin embargo, la ciudadanía no había recuperado todavía la confianza en el mercado, a pesar de todas las complicaciones, de todas las denuncias de corrupción prioritariamente que se dieron durante los últimos años de la gestión de Rafael Correa. En ese escenario, entonces, creo que no es muy fácil construir legitimidad, y esa legitimidad que no nació difícilmente se la puede configurar y construir durante los 2 primeros años de gestión. Además, considerando que han existido una serie de acontecimientos que le han desconcentrado al presidente en su gestión de gobierno. Vale a este momento hacer uso de la memoria. Cuando Guillermo Lasso y Lenín Moreno eran ambos candidatos a la presidencia de la República, estos candidatos, por un lado, según pues incluso en sus campañas se decía, el uno representaba el cambio y el otro representaba la continuidad. Hablando de cambio cuando hablamos de Lasso, hablando de continuidad cuando hablamos del actual mandatario. Esto vino a ponerse casi todo de cabeza. Quizás Guillermo Lasso no hubiera tenido el éxito que tuvo Lenín Moreno estando en la presidencia. Entonces podemos colegir, Fernando, Humberto, de que el actual mandatario, Lenín Moreno, ha constituido un cambio, o por lo contrario, según algunos analistas se mantienen que únicamente lo que ha hecho es sensibilizar un poco al Ejecutivo, pero que sigue siendo más de lo mismo. Fernando. Bueno, el propio discurso elaborado por los estrategas ideológicos del país era que se necesitaba primero la continuidad, porque el proceso de la Revolución Ciudadana, para ser tal, debía durar muchos años, porque la revolución supuestamente no se hace en 5 días, ¿no? Y por lo tanto, la apuesta era a la continuidad de la Revolución Ciudadana en el poder. Pero ellos mismos elaboraron una especie de mantra que explicaría lo que iba a pasar, y era que
habría también una ruptura, es decir, decían ellos que en los 10 años pasados se necesitaba mano dura y que por lo tanto estuvo bien la regencia del príncipe guerrero, ¿no? Entonces Correa habría sido el príncipe guerrero pero este clima de confrontación, de guerra permanente instaurado como estrategia de Correa, sobre todo a través de los medios, de confrontación con la oposición, etcétera, debía dar paso a una nueva etapa de la Revolución Ciudadana que ellos la veían regida por un rey sabio. Entonces el rey sabio, tolerante, dialogante, que sería Lenín Moreno, era el mantra que explicaba, ¿no es cierto?, la continuidad y la ruptura. El problema es que la ruptura fue mucho mayor, por lo menos en términos de concepción, de estilo de gobierno, y más allá de eso, pues sobre la concepción misma del Estado, ¿no? El rey sabio, ya desde que asumió y desapareció detrás de su silla, por lo menos la sombra física de Correa, empezó a decir cosas y a hacer cosas que no gustaron al príncipe guerrero recién retirado, ¿no? Y entonces fue enseguida Correa quien rompió el fuego contra su sucesor, ¿no? Que, como ha dicho muy bien Humberto, fue aceptado de mala gana porque no fungió como candidato el delfín oficial de Correa, que era Glass, ¿no? Entonces, obviamente que lo que tú has dicho, con Lasso en el gobierno no se hubiera logrado lo que ha logrado Lenín Moreno en Guayo. En el tema político, en el tema de distanciarse del estilo y de la concepción del Estado y de la política que tiene Moreno o ha desarrollado Moreno, a diferencia de Correa, y en contra de lo que Correa hizo. Entonces, sobre todo el tema de la recuperación de lo que es el concepto de una república democrática con independencia de funciones, ¿no es cierto? Alejarse de ese estilo autoritario, controlador, persecutor, que Correa, pues, con el que Correa hastió a los ecuatorianos. El mismo Correa se retiró diciendo: Ecuador debe descansar de mí, yo también quiero descansar de los ecuatorianos. Cosa que no sucedió. Cosa que no sucedió, pero no cabe duda que eso no lo hubiera podido hacer Lenín Moreno. Le ha costado mucho en este año, como ya lo ha dicho Humberto, legitimarse dentro de su propio partido, porque se produjo la ruptura. Yo alguna vez comparé esta ruptura con el hundimiento del Titanic, ¿no? Es decir, era tan grande, tan monstruoso país y la burocracia país, que eso, con un timón que ya no podía gobernar eso, se partió en dos, ¿no? Humberto, su opinión al respecto. Yo creo que es importante considerar algunos aspectos, un poco para caracterizar el alcance de la gestión política y el conjunto de estrategias que Lenín Moreno está implementando. Si nosotros hacemos un análisis de las biografías de los dos personajes más importantes de Alianza País, Rafael Correa y Lenín Moreno, en términos de su militancia político-ideológica, mayor consistencia en la historia política de cada uno de ellos, mayor consistencia encuentro en Lenín Moreno. Lenín Moreno ha estado muy cerca de movimientos revolucionarios radicales, incluso en el Ecuador. A Rafael Correa yo no le conozco en el ámbito de la política vinculada con partidos de la izquierda, ni central ni radical. Más bien él estuvo atendiendo algunos proyectos de orden social, vinculado con su práctica religiosa. En ese escenario me parece que también es necesario considerar otro elemento. ¿Quién es el que comienza a plantear la necesidad del diálogo entre lo público y lo privado? No es Lenín Moreno, ya es Rafael Correa durante sus 2 últimos años de gestión. Es que en verdad
ellos conocían que la economía del país estaba totalmente quebrada, una cosa. Dos, Rafael Correa había perdido el horizonte de la política a nivel nacional y en ese escenario daba golpes de ciego e iba afectando significativamente su muy buen talante que tenía con respecto de la ciudadanía. Es decir, ya no era el referente a seguir, sino era el referente a criticar o a dejar de seguir. Por otro lado, ya se venían escuchando, ya se venían visibilizando todas las denuncias de corrupción. En ese escenario yo creo que Lenín Moreno, con su concepción política e ideológica mucho más potente que Rafael Correa, encuentra no una mesa servida, encuentra una mesa preparada para propiciar el diálogo de lo público con lo privado. Recuerde que ese es el primero de los criterios con los que ingresa a la gestión de gobierno Lenín Moreno, ¿no? El compromiso de un diálogo abierto, de un diálogo con todos, entre todos. Y eso es lo que le critican las fuerzas radicales que aún residían junto a Rafael Correa. Sí, el diálogo, pero no con la ultraderecha, no con la derecha, porque el país va a regresar a un modelo neoliberal. Los 2 últimos años de Correa ya fueron un modelo neoliberal. Eso no está en duda. La señora Celi negociaba con Estados Unidos la apertura de espacios para obtener recursos a través de deuda externa. Entonces, en ese escenario, la sociedad ecuatoriana como que va tomando conciencia de que el modelo de revolución ciudadana es un modelo tan excluyente como cualquier modelo liberal. Tan excluyente porque era el aparataje del Estado, los burócratas, los que determinaban y definían qué hacer con respecto, no del desarrollo del país, sino qué hacer con respecto de lo que las personas deben hacer. Cosa tan potente en términos negativos porque afectaba a la democracia. Humberto, Fernando, vamos aquí a una breve pausa. Tenemos aún muchos temas que tratar y el tiempo siempre nos es corto. Estamos conversando aquí en Estudios y en la Hora Clave, precisamente con Fernando Vega, ex asambleísta constituyente por Alianza País, miembro de la Comisión Anticorrupción, y también con el sociólogo Humberto Chacón. Ya regresamos luego de la pausa. Inicia publicidad en la W. ¿Qué piensa la gente sobre la nueva plaza de San Francisco? Al fin, oiga, es una maravilla. Era un lunar en la ciudad. Oiga, yo vivo en esta zona más de 30 años y nadie pudo arreglar la plaza. La verdad es que por más de 5 décadas Cuenca esperó esta obra. Pero hoy, gracias al trabajo entre comerciantes y el alcalde Marcelo Cabrera, es una realidad. La nueva plaza de San Francisco muy pronto estará lista. Plaza Viva, en donde podrás hacer tus compras, pasear y disfrutar. Alcaldía de Cuenca, con la gente siempre. Cumplimos 15 años y Bocati celebra de la mejor manera, dando a nuestros clientes el 15% de descuento en todos nuestros productos durante la semana. Y además, recibirán regalos y sorpresas por sus compras. No se lo pueden perder. De lunes a domingo, los descuentos en las distintas líneas de carne, embutidos, productos parrilleros, pastelería y mucho más. Celebra junto a nosotros en nuestros locales: Tres Puentes, Plaza Bocati y Chauyabamba. A mí me gustan las mañanas cuando mami me llama, me dice: ven a tomar tu Nutrileche. A mí me encanta bien helada o con cualquier fruta, siempre deliciosa mi Nutrileche. Y en las comidas, con galletas o café, siempre está con nosotros. Todos los días me levanto y en mi mesa nunca falta el rico sabor y calidad de Nutrileche. Vive bien, vive Nutri. Y en esta esquina tenemos a Gingivitis. Su especialidad es hacer sangrar las encías durante el cepillado dental. Y en la otra esquina tenemos a la pasta dental Gingivit. Pero un momento, la pasta dental no viene sola. Le acompaña el enjuague bucal Gingivit. La gingivitis no tiene oportunidad. Gingivit, enjuague y pasta dental. Juntos vencerán al sangrado de encías durante el cepillado. Gingivit, enjuague bucal, el complemento ideal para prevenir y combatir a la gingivitis. Gingivit, enjuague bucal, deja tu aliento con un fresco sabor a menta. De venta en las principales farmacias y supermercados del país. Venta insólita de televisores TCL.
El fútbol se ve mundial en una TCL 4K UHD. Y este 1, 2 y 3 de junio puede ser tuya al mejor precio. No te pierdas esta oportunidad. Comprar TCL televisores en formatos planos, curvos, smart, gigantes, pequeñas, como tú quieras de acuerdo a tu gusto y presupuesto. Encuéntralas en los principales locales comerciales del país. Con amigos, sin amigos, de día, de noche, en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda, cuando te da hambre, con pan, sin pan, con fideos, con arroz, cuando estás triste, cuando estás feliz, cuando gana tu equipo, cuando pierde, con mayonesa, con queso, con calor, con frío, con sopa, con la mano, en plato, sin plato, en bus, cuando se te va el bus. Por donde veas, hay más de una forma de saborear mortadela a la italiana. Pruébalas todas, especial, Bologna y extra. El sabor de la verdadera mortadela con la presentación, calidad y precio que te gustan es de la italiana. Descubre las 101 formas de saborear mortadela. Alimentos La Italiana. Alimentos de verdad, sabor de verdad. La Italiana. El Patrimonio Cultural de la Humanidad acoge el primer Congreso Internacional de Comunicación para la Sostenibilidad, SICOM. Expositores internacionales, relaciones públicas, comunicación estratégica y digital, publicidad, comunicación política, periodismo y más. Este 6, 7 y 8 de junio en el Auditorio General de la Universidad de la SUAY. Para más información ingresa a sicom.uasuay.edu.es. Conecta Mundos. Sé parte del primer Congreso Internacional de Comunicación. Alcaldía de Cuenca, con la gente siempre. Fin de publicidad en la W. Lo que sucede de última hora está ya en la hora clave de la W. Amigos oyentes, continuamos en la hora clave hoy llevándoles a cabo pues un programa especial, el cual pues nos tenemos el gusto de estar acompañados con Fernando Vega, ex asambleísta constituyente por Alianza País, miembro de la Comisión Anticorrupción, y el sociólogo Humberto Chacón. La razón precisamente de que ellos se encuentren en estudios y nos estén acompañando es que hoy, 24 de mayo precisamente, se está cumpliendo un año al frente de Lenín Moreno, en el cual varios diarios, por ejemplo, locales y nacionales, hablan de este hecho, donde podemos citar a Diario El Mercurio, que dice que en este primer año lo que ha hecho Lenín Moreno es ratificar las libertades. Por otro lado, Diario El Telégrafo, un diario que en su momento llegó a ser ampliamente cuestionado, también hace un repaso de los 365 días del primer mandatario. Fernando, Humberto, concretamente, ha sido un año donde ha existido una real y frontal lucha contra la corrupción, o simplemente va por el camino de que se les fue de las manos. Mucho se dice de que se controlaba esa fiscalización, que se abstenían de fiscalizar en el anterior gobierno. ¿Es acaso Lenín Moreno fiscalizador o simplemente es incallable, imparable los hechos de corrupción que prácticamente, casi como dicen algunos analistas, y ya le doy la palabra a usted, Humberto, donde se presiona sale pus? Me parece que el primer año de gestión del presidente Lenín Moreno puede caracterizarse como un año lleno de sobresaltos. Sobresaltos que ha evidenciado el mismo presidente cuando no ha mostrado un horizonte claro para generar políticas públicas y poder actuar en torno a ese conjunto de acontecimientos que suceden en la cotidianidad de la vida de las y los ecuatorianos. Y más allá de eso, obviamente, todos esos aspectos que viene heredando del anterior régimen, sobre todo aquello que resulta muy potente, esto que tiene que ver con la corrupción. La corrupción durante el gobierno de Rafael Correa estuvo invisibilizada porque todos los poderes del Estado dependían exactamente de la opinión y de los criterios con los que amanecía el presidente Rafael Correa. Sin embargo, Lenín Moreno ha tratado de devolver el espacio del poder a los diferentes, aunque voy a ser repetitivo, a los diferentes poderes del Estado. La Asamblea tiene una suerte de libertad
para realizar con sus funciones. El hecho de haber cambiado al Consejo de Control Social y Participación Ciudadana, eso también es un buen indicador. Es un buen indicador de tal forma que estamos queriendo que mejore la salud de la democracia en este país. Esos son buenos indicadores, son buenos acontecimientos en torno a la gestión política en el marco de esto que ya quedó planteado durante el gobierno de Rafael Correa, el diálogo entre lo público y lo privado. Ese diálogo que vaya más allá de los radicalismos. Me parece que Lenín Moreno tiene bien claro el criterio en este aspecto, en que tenemos que dialogar en función de un proyecto de desarrollo de transición hacia una sociedad capitalista moderna centrada en los emprendimientos, dejando de lado los radicalismos tanto del mercado como los radicalismos estatistas, porque son esos factores que no le permiten ver a la sociedad en su diversidad. Esta no es una sociedad en blanco y negro. Entre el blanco y negro existe una multiplicidad de matices y la cultura y la sociedad es eso. Entonces me parece que hay indicadores que nos permiten comprender que la política va a desarrollarse en un ambiente de mayor libertad. Ahora, sociólogo, dentro de los análisis de cumplimientos de la gestión del presidente de la República, Lenín Moreno, se establece que tiene entre un 37 y un 38% que de alguna manera se pudiera catalogar como un cumplimiento medianamente satisfactorio. Tomando en cuenta de que llevamos 365 días de gestión y se analiza también las propuestas de campaña del presidente, ¿qué es lo que se puede analizar dentro de ese cumplimiento de las propuestas en torno a los proyectos emblemáticos del país, en torno a la educación, al fomento del empleo y también a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril del 2016? Yo creo que el número que usted anota con respecto del cumplimiento, el 35 a 38% me parece, es un número preocupante, muy bajo, considerando que es el primer año de gestión de gobierno. Un presidente o una autoridad durante el primer año de gestión no debería bajar hasta el 45-48%, porque realmente la gente todavía confía en él. O sea, recién ha pasado el proceso electoral, recién están implementándose las políticas propuestas y de pronto estamos con un 35% que realmente es muy preocupante. 2. Todo aquello que tiene que ver con el proyecto y programa de gobierno bajo el eslogan de desarrollo para toda una vida, me parece que eso está quedando postergado, obviamente porque los recursos económicos no son suficientes y no van a permitir que eso suceda. Por otro lado, por eso dije que es un gobierno de sobresaltos, ha tenido que ir respondiendo a una serie de acontecimientos, incluidos los de la corrupción, que al mismo presidente le han generado sobresaltos. Es decir, no está plenamente informado acerca, por ejemplo, de lo que significó esta gestión de gobierno estatista y que propició en nombre del desarrollo los atracos más grandes de la historia de nuestro país. No está informado de aquello. Entonces, cada momento que sale una información, él es tan sorprendido como nosotros. 2. El asunto vinculado con la economía. La economía de este país está sumamente quebrantada y no tenemos fuentes de financiamiento fáciles. El Fondo Monetario Internacional, al que estamos golpeando las puertas, requiere de seguridad para poder hacer un crédito y obviamente no sé si estemos en capacidad de cumplir con esos requisitos. Más impuestos del Ecuador ya no resiste, porque de una u otra manera tenemos impuestos a nivel nacional, impuestos a nivel provincial, impuestos a nivel cantonal y creo que hasta las juntas parroquiales, bajo la forma de ordenanza o resolución me parece, también generan impuestos. Es decir, el bolsillo de las y los ecuatorianos no soporta más. En ese escenario, ¿qué le queda?
¿Qué le queda a este gobierno? Recuperar y retornar a lo que siempre hemos sido, un gobierno extractivista que jamás supo sembrar esos recursos para el desarrollo del país. Durante estos 365 días también han pasado por el gabinete del presidente de la República varios ministros. No han habido funcionarios que se mantengan dentro de los ministerios como fijos, sino que más bien se han cambiado. Es el ejemplo del Ministerio de Finanzas y Economía, en donde ya tenemos 3 ministros que eran de alguna manera con el modelo del expresidente de la República, Lenín Moreno, pero según los analistas también manifiestan que se está cambiando esa forma de gobernar. ¿El presidente está tomando buenas decisiones con los ministros que está colocando dentro de su gabinete, Fernando? Bueno, a pesar de que en lo político, como hemos hecho en la primera parte del análisis, Lenín Moreno ha logrado distanciarse de Correa y en la lucha con la corrupción y en la recuperación de la independencia de las funciones, se ha avanzado, aunque todavía la descorreización continúa a manos del Consejo de Transición, porque existen muchas muelas de 4 patas metidas en las funciones del Estado a las que hay que extraer. Vamos a asistir a la sacada de las 2 últimas muelas fuertes, que son el Consejo de la Judicatura y la Corte Constitucional. Pero hay una herencia de Correa de la cual Lenín Moreno, como ha señalado muy bien Humberto, no se puede desembarazar, es el tema, la herencia de lo económico. Yo comparo al Estado ecuatoriano con toda su burocracia y su nivel de gasto, inversión, el concepto mismo de la economía tirada por una locomotora enorme que camina a 150 kilómetros por hora. Se encuentra que ya no hay combustible para esa locomotora, Lenín Moreno, que si la mesa no está servida, pero el tren de la economía viaja. El Estado necesita volúmenes enormes de dinero para mantener la velocidad de locomotora, para hacer la obra social y también para pagar deudas y para todo lo demás, para mantener la burocracia. ¿Cómo parar ese tren? Ahí es donde no se ha hecho nada durante este tiempo. Sí se ha dicho que hay que reducir el tamaño del Estado y que hay que encontrar quien nos venda gasolina más barata para mantener la velocidad del tren, etcétera. Y entonces se ha estado buscando un economista que pare el tren por un lado y que busque combustible más barato por otro. O sea, más o menos así podemos decir como una imagen, bajar la velocidad del gasto del tren y encontrar créditos más baratos para una renegociación de la deuda y para... todo el mundo está de acuerdo, mire, que la derecha y la izquierda están de acuerdo que el Ecuador necesita una joroba, decía el nuevo ministro, necesita una joroba de endeudamiento para luego, después, empezar a frenar y empezar a bajar la joroba. Entonces, ese es el gran reto económico. El problema es que no hemos encontrado todavía al mago que haga esas cosas. Entonces, claro, yo diría que de alguna manera lo que se nos propone es un gradualismo muy lento, que vamos a ir frenando poco a poco, porque se nos soplan los frenos y el presidente se va saliendo consigo y todo por el parabrisas, si se frena de golpe, y con ello todo el tema del trabajo y todo lo demás, ¿no? Entonces, yo creo que el peligro que se nos acecha es el tema, es entrar en lo que le está pasando a la Argentina, en una situación de déficit fiscal crónico. ¿Verdad? Un déficit fiscal crónico que tiene que ser permanentemente alimentado, bien sea por nuevos impuestos de alguna u otra manera, o bien sea con más deuda. Y en la medida en que no haya claridad en el proyecto, esa deuda va a seguir siendo cara, es decir, patearemos
la crisis y de pronto nos levantaremos con el sobresalto de una crisis muy profunda. Ese es un tema. El otro tema me parece a mí que de los sobresaltos de los que habla Humberto es el sobresalto de la frontera, que nadie ignoraba lo que estaba pasando, el pacto existente entre la guerrilla colombiana y el gobierno ecuatoriano para no tocarse, que luego al convertirse la guerrilla y descomponerse en delictiva, pues resulta que también eso se toleró, ¿no? Y se permitió que esa violencia organizada de narcotráfico permee todo el Ecuador. Mira que no solo es la frontera norte, es la frontera del Pacífico. El mar está fuera de control, ahí mandan los narcotraficantes. El Golfo de Guayaquil es un nido de piratas, ¿no es cierto? La gente muere todos los días, acribillada en las calles, todos los días. Yo creo que habría que poner un contador a partir de que nos faltan 3, habría que ir sumando, nos faltan 4, nos faltan 5, 6, 7, y no sé si ya llegamos, nos faltan 50, ¿no? Es un reto enorme que tiene que afrontar Lenín Moreno y toda la sociedad ecuatoriana, y no le veo muy claro que lo podamos hacer también a corto plazo. Estamos conversando en esta mañana con el ex asambleísta constituyente Fernando Vega y con el sociólogo Humberto Chacón. Hacemos una breve pausa comercial en este momento y regresamos ya para el final de esta entrevista. Inicia publicidad en la W. Este año, los premios Tinta Tinto se unen al primer Congreso Internacional de Comunicación en Cuenca. Participa en este reconocimiento a la creatividad y conecta mundos. Fotografía, video, redacción, multimedia, audio, publicidad e investigación. Este 6, 7 y 8 de junio en el Auditorio General de la Universidad de la SUAT. Es hora de mostrar al mundo tus capacidades. Para más información, búscanos en Facebook como Tinta Tinto, Universidad de la SUAT. ¿Listos para conectar mundos? Con el auspicio de Carol Sose Travel. Alcaldía de Cuenca, con la gente siempre. Biggies, qué deliciosos embutidos siempre son tu mejor decisión. Biggies, es calidad superior, alimentos de confianza para todo el región. En Biggies hacemos embutidos con la mejor materia prima, tecnología de última generación, los mejores procesos, personal altamente calificado y comprometido, pero sobre todo te ofrecemos alimentos de confianza. Alimentos de confianza. Biggies. Pedidos al 2-806-169. Hay un lugar en el que puedo sentirte. Hay un lugar donde recuerdo y escucho cada uno de tus consejos. Hay un lugar desde el que contemplo la ciudad que tanto amabas. Hay un lugar donde siento que siempre estarás conmigo. Hay un lugar donde doy gracias por lo que tu vida dejó en mi vida. Camposanto Santa Ana, vidas que dejan vida. La energía se va terminando, pero ahora tú tienes una forma de recargarte. Utiliza el poder de reciclar. Tengo el poder negro para reciclar residuos generales. Tengo el poder azul para reciclar cartón y papel. Poderes para salvar al planeta. Reciclar es ayudar a Cuenca a ser una ciudad limpia y responsable con el medio ambiente. Conviértete en un superhéroe. Recicla y estarás salvando al planeta. Alcaldía de Cuenca, con la gente siempre. Oye, ñaño, ya me toca. Espera. Pero ya es mi turno. Ay, tranquila. ¡Apúrate! Antes que haya lag en el juego. Tranquila, ña. Eso ya no va a pasar porque estamos con la conexión más pro de fibra óptica. Celerity de .net. La diversión sigue por las noches. Juega en línea, descarga películas o navega con la super velocidad del internet fibra óptica. Adquiere ahora Celerity by .net y disfruta de hasta 100 megas gratis desde las 22 horas hasta las 7 de la mañana. Llámanos al 1-870-80-90. La salud es lo más importante. Monte Sinaí pone a su servicio el diagnóstico más completo para todas sus enfermedades a través de nuestro centro de rayos X, laboratorios clínico y patológico, centro neurofisiológico. Contamos con la más moderna tecnología e infraestructura que nos permite brindar resultados altamente confiables.
En Laboratorio Clínico, consulta por nuestro servicio de toma de muestras a domicilio 288-9464 www.hospitalmontesinaí.org. Con tu arte, actívate en la ruta. Ven y participa y llévate la moto. ¡Simple! Solo debes de expresar a través de un afiche A3 lo que significa para ti la cultura tranviaria y tener entre 16 y 18 años. Tienes la oportunidad de llevarte una moto 0 kilómetros. Recuerda, con 25 centavos, gana tu moto. Inscríbete del 1 al 24 de junio en Ivocar, Gran Colombia 1448 y Esteves de Toral. Y en Pelucas y Extensiones en Mariscal Amar 973. Participa y espéralo. Sorteo 30 de junio. Ruta con tu arte, expresando gana tu moto. Más información en @cetranvía o en Facebook. Comerciantes Tranvía, con el apoyo del Tranvía. Alcaldía de Cuenca, con la gente siempre. Fin de publicidad en la W. Estás en la hora clave de la W. Amigos oyentes, regresamos en la parte final de la hora clave, un programa especial desde luego por el primer año que está Lenín Moreno en el gobierno, un año que definitivamente, como lo han dicho quienes nos acompañan en estudio, es un gobierno de sobresaltos, un año de sobresaltos, no cabe duda. Nos están acompañando y entramos ya en la etapa de conclusiones, precisamente con la compañía de Fernando Vega, ex asambleísta constituyente, miembro actual de la Comisión Anticorrupción, además del sociólogo Humberto Chacón. Un gobierno, un año donde entre los sobresaltos podemos decir hubo temas de corrupción, narcotráfico, reestructuración institucional, reformas a leyes como la de la comunicación que acaba de llegar esta semana, reestructuración económica, y podemos citar muchos más ejemplos. Por el tiempo no lo podemos hacer detalladamente. Lenín Moreno, estimados invitados, ¿es el presidente que necesita el Ecuador? ¿Fue y será el presidente que tendrá la capacidad de afrontar los siguientes 3 años al frente? Fernando. Bueno, es el que tenemos, no sé si es el que necesitamos. También la verdad es que es difícil encontrar liderazgos en este tiempo, ¿no? O sea, quizá si le escuchamos al señor Lasso diría: yo soy el que debería haber estado ahí, yo podría haber parado este tren imparable y haber generado riqueza y empleo. Es posible que hayan ciertos liderazgos de derecha que piensan que ellos sí deberían estar ahí, podrían haber manejado el Ecuador de mejor manera. Es el que tenemos. Y creo que está haciendo esfuerzos por hacerlo. Lo que pasa, me parece a mí, es que su equipo de recursos humanos, es decir, de quien puede echar mano para ello, no es, su caja de herramientas no está muy bien surtida, y muchas de esas herramientas ya, con esas llaves que ya no cogen la tuerca. Ya, es decir, que aún le falta cambios por hacer. Creo que el problema es en quién puede apoyarse técnicamente y políticamente Lenín Moreno para lograr afianzar su gobierno tan complicado, con todos estos condicionamientos de los que hemos hablado. Y ahí queda un tema que se le va a convertir también en papa caliente, que es el tema de los conflictos socioambientales por el tema de la minería. Es decir, lo decía Humberto, las circunstancias económicas hacen que la vocación extractivista se vea como una solución al problema económico, pero eso va a generar graves afectaciones a la ecología y también a los derechos de los pueblos y las comunidades. Y ahí vamos a ver quién gana. O gana la inercia extractivista de Correa, o realmente se impone la sensatez de un proyecto más de largo plazo y más sustentable en la conservación de la naturaleza y de las culturas. Fernando, finalmente, a su concepción, la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, y la vicepresidenta, dos figuras que representan y por mucho a la década anterior, referentes de Rafael Correa Delgado.
¿Se quedan o se van? Bueno, la vicepresidenta ya está quedada, la ministra de Justicia, me parece que tarde o temprano todas estas llantas cocolas que están rodando en el gobierno, pues ya empezarán a romperse en jirones y no tendrá más remedio que prescindir de ellas. Humberto, en nuestra etapa de conclusiones, ¿cuáles deberían ser los siguientes pasos firmes a dar por el presidente de la República, considerando precisamente todos los sobresaltos que usted ha sabido señalar? Yo creo que el presidente Lenín Moreno obviamente es lo que había planteado Fernando en términos de caracterización, es el gobierno o el gobernante que tenemos. Sin embargo, no el que necesitamos. No el que necesitamos, sin embargo, eso que tenemos es resultante de lo que las y los ecuatorianos construimos políticamente a través de ese gran movimiento llamado Revolución Ciudadana. Por tanto, es parte de esa Revolución Ciudadana. Aquí hay una variante. Este gobernante Lenín Moreno estuvo pensado para consolidar la Revolución Ciudadana, pero más parece que Lenín Moreno va a tener que cumplir el rol y la función de propiciar la transición no solo de la política, sino la transición del Ecuador hacia otro modelo de desarrollo. Se dice de que el diálogo entre lo público y lo privado resulta fundamental. Que no sea entre ortodoxos, es lo único que quiero. Que sea un diálogo público y privado en el que participen mentes heterodoxas y miren el desarrollo del país más allá de de la ultra izquierda o de la ultraderecha. Miremos al país en el ámbito de un desarrollo que sin perder identidad nacional tenga que integrarse al mundo, por un lado. Por otro lado, yo creo que Lenín Moreno, voy a regresar a mi especialidad, que es la política. Lenín Moreno va a tener muchas dificultades y va a consolidar lo que yo estoy diciendo, que es un gobierno de transición. Para el año 2019 tenemos convocadas elecciones para gobiernos seccionales. Y yo creo que el gran derrotado en ese proceso electoral va a ser Lenín Moreno y Alianza País. Es decir, ya el último momento en el que se visibilice el deterioro y la crisis total del modelo de desarrollo centrado en Alianza País, bajo los liderazgos tanto de Rafael Correa como de Lenín Moreno, lo vamos a ver en las elecciones. ¿Por qué digo esto? Porque Lenín Moreno, si bien ganó las elecciones, si bien ganó la consulta popular, pero no legitimó su gestión. Nosotros queremos tenerle como gobernante porque somos demócratas, sin embargo, cada vez pierde legitimidad. ¿Qué movimiento político, qué candidato local va a buscar el amparo de un presidente que ha perdido, que nunca logró configurar y consolidar su legitimidad? Entonces, candidatos propuestos por Alianza País o afines a Alianza País van a tener muchas dificultades. Y eso dará muestra de que el país está saliendo de esta década complicada, diría yo. Gracias por haber estado en esta mañana en los micrófonos de W Radio. Les agradecemos a ustedes por su presencia en este análisis de los primeros 365 días de la gestión del presidente de la República, Lenín Moreno. Vamos a cerrar ya el espacio informativo dejándoles la frase de esta jornada: cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto. Esta frase la dijo George Christoph Lynching. Gracias por su sintonía. Nos volvemos a encontrar al mediodía para más noticias. Que tengan una excelente mañana. Esta fue La Hora Clave, el diario informativo de mayor sintonía. La Hora Clave, bien informados con la categoría de la W. Fin de espacio informativo.